voy a intentar ajustarme porque tengo unas cuantas diapositivas, ¿vale? Este es el índice y nada, en primer lugar, hablar de cómo definimos la cizalladura, ¿vale? ¿Se me oye o regular? Vale. ¿Ahora? Ahora mejor, vale. Cuando hablamos de cizalladura, hablamos de la diferencia de la dirección o la velocidad del viento entre dos puntos, ¿vale? Separados a cierta distancia. A nivel aeronáutico, tenemos por un lado la cizalladura vertical, que se mide en nudos cada 100 pies, y la horizontal, que es la realmente importante aquí en las islas, que se mide en nudos por millas náuticas, ¿vale? Destacar sobre todo el carácter orográfico de la cizalladura, ¿vale? Por los relieves insulares, y también es importante, por un lado, la proximidad al mar de casi todos los aeropuertos canarios, que puede introducir ciertas brisas y ciertos cambios de dirección del viento, y la inversión térmica por la alta de Azores, ¿vale? Cuando hay una inversión térmica muy intensa, aumenta la temperatura a partir de cierta altura y eso puede crear ciertos problemas de sustentación que provocan cizalladura, ¿vale? No confundir la cizalladura o el wind shear con la turbulencia, ¿vale? La turbulencia está asociado a remolinos turbulentos, ¿vale? Por ejemplo, las estelas de los aviones, y también en general cualquier tipo de movimiento vorticoso, como se ve a sotavento de las islas, veis que hay ciertos remolinos, ¿vale? La cizalladura tiene más que ver con una discontinuidad o es de carácter lineal, ¿vale? Y cuando veamos un par de ejemplos de modelos vamos a entender a qué nos referimos. A nivel científico y operativo son un impacto fuerte y de predecibilidad baja, es decir, que son problemáticos, digamos. Y como ya he dicho, el entorno orográfico, la orografía, marca o digamos, la pauta de la cizalladura aquí en las islas, ¿vale? Así que nuestro objetivo va a ser presentar, analizar y caracterizar estos fenómenos que causan la cizalladura, ¿vale? Tanto en el aeropuerto aquí de Tenerife Sur como en el de Gran Canaria. Bueno, aquí en Canarias tenemos una situación meteorológica que está digamos, determinada por un lado por el anticiclón de las Azores, ¿vale? Que se sitúa por aquí, y por un lado la baja térmica que aparece sobre el Sáhara, ¿vale? En la zona de intersección de ambos elementos, digamos, meteo, hay un viento muy intenso, ¿vale? Y si nos fijamos en la temporada de verano, aquí, esta es la incidencia del viento. Tenemos que entre el 90 y el 95% del tiempo tenemos un viento de alisio, ¿vale? Que viene del nordeste. Incluso en la temporada baja, estamos hablando de entre el 50 y el 60% del tiempo hay alisio, con lo cual podemos concluir que el alisio es la situación normal en las islas, ¿vale? Que se da el 75-80% del tiempo. Este es el primer escenario que vamos a analizar, ¿ok? Luego hay otros escenarios que son interesantes y que afectan a nivel de cizalladura. De todos estos, nos quedamos con estos de aquí, que los podemos englobar dentro de escenarios convectivos, ¿vale? Este es el segundo escenario que vamos a discutir. El primero, el del alisio potenciado, bueno, esto es un gráfico con la temperatura potencial, ¿vale? Que a los meteorólogos nos gustó mucho porque nos indica trayectorias naturales de las masas de aire, ¿vale? Tenemos por un lado una capa marina que es muy estable, digamos, y sobre ella se monta una inversión térmica por la alta de Azores, por el anticiclón de las Azores que he comentado, ¿vale? Aparece una especie de anomalía que, si lo miramos en términos de viento, vemos que tenemos un viento muy intenso. Estos son nudos, como de unos 40 nudos, y alrededor un viento cada vez más débil, más débil, sí. Esto se da en muchas otras zonas del globo, ¿vale? Y aquí ya podemos empezar a intuir de dónde viene el tema de la cizalladura. Veis que hay un viento a cierta altura y un viento que es un poco más suave alrededor. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre por el relieve de las islas, ¿vale? Por su carácter volcánico. Las islas ganan muchísima altura en cuanto te metes un poquito tierra adentro, se gana muchísima altura, ¿vale? Y eso crea una distorsión de presión, una distorsión barométrica. También una capa de inversión muy intensa por el anticiclón de las Azores, ¿vale? Que se ve aquí, que comprime el flujo, ¿vale? Si nos fijamos en los meses de verano, el anticiclón es muy intenso, comprime el flujo, y al comprimir el flujo ese viento aumenta en intensidad. Este anticiclón o esta inversión térmica está presente, sobre todo si os fijáis, en los meses de verano, mayo, junio, julio, agosto.
estamos hablando de más del 90% del tiempo, ¿vale? O sea que está aquí con nosotros casi siempre, incluso en los meses menos probables estamos hablando de más del 80%, ¿vale? En los meses de invierno. Por otro lado, al ser la fricción del viento con la Tierra superior a sobre el océano, el viento es más intenso en el océano. Y eso es importante porque las maniobras de aproximación empiezan sobre el mar, ¿vale? Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde el viento es más intenso. Y por otro lado, una serie de elementos orográficos locales, también las brisas, que aceleran y frenan el viento y son fuente de cizalladura. Si vemos algunas imágenes de modelos, podemos intuir esa aceleración, ¿vale? Podemos verla aquí, podemos verla ahí también. Si miramos el viento a 100 metros se ve también con régimen del suroeste. Se ve aquí también viento a 100 metros, se ve claramente este viento intenso en Tenerife Sur. Aquí se ven otras muchas islas, ¿vale? Se ve esa aceleración del viento. Esto es un corte vertical de la herramienta de Juan Simarro y aquí tenemos una imagen que es casi de manual, ¿vale? Tenemos un viento aquí de 45 nudos, 40, 35, 30 y estas diferencias del viento son las que causan cizalladura. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a ver un ejemplo para Tenerife Sur, ¿vale? Veis que por un lado tenemos aquí el aeropuerto, ¿vale? Viento de alisio y aquí un viento que cambia de dirección. Este es el aeropuerto y esta es la línea de convergencia o de corte, ¿vale? El viento se aproxima por aquí, tiene el avión, perdón, se aproxima por aquí, tiene viento en cola y de repente cuando pasa este punto aparece un viento en morro y eso causa, digamos, de una manera esas turbulencias, ¿no? Que sentimos cuando estamos en los aviones que los pilotos conocen muy bien. En el caso de Tenerife Sur, esta línea de corte o línea de convergencia se suele encontrar en las inmediaciones del aeropuerto, ¿vale? Y es fuente de cizalladura y por eso hay un LLWAS, una herramienta que es capaz de medir esto en tiempo real, ¿vale? ¿Por qué el viento viene ahí? Porque la línea de corte se coloca casi siempre en las inmediaciones aquí del aeropuerto. Pues por la orografía, ¿vale? El viento viene encañonado, digamos, entre las dos islas, ¿vale? Que tienen mucha orografía y es obligado a ir por ahí, ¿vale? Si vemos la rosa de los vientos, el viento dominante viene esto es de los últimos 15 años, y veis que el viento dominante viene del noreste 45-30 grados, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que esta línea de corte no es estática, ¿vale? Que está afectada, por ejemplo, por las brisas y en los momentos centrales del día se acelera y su posición se va moviendo. Esto es un día normal, ¿vale? De alisio aquí en Tenerife Sur, ¿vale? Veis que esa línea de corte, que es tan perniciosa, siempre está rondando esta zona, ¿vale? En el caso de Gran Canaria tenemos una situación similar, pero en situación de alisio esa línea de corte suele estar por aquí, ¿vale? En el extremo sur. Aparece cerca del aeropuerto cuando hay un viento más del norte, ¿vale? Y cuando la inversión térmica está relativamente alta, perdón. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿veis? Ocurre también, en este caso no hay una orografía, no hay otra isla de gran relieve, digamos, que encañone el viento y el viento viene más del norte, ¿vale? Ocurre también con un viento del suroeste, ¿vale? Los aviones suelen aterrizar desde el norte y eso, pasan de tener un viento aquí que viene en cola a un viento que viene de frente, ¿vale? En el caso de Gran Canaria, por ser una isla circular, esta línea se suele mover más, ¿vale? Pero como ya digo, no es tan importante porque suele estar en el sur, en condición de alisio, en situación de alisio, suele estar más al sur. Es una visión de aquí, de la zona del aeropuerto. Hay una serie de fenómenos que introducen turbulencia, pero que no son tan importantes como en Gran Canaria, ¿vale? Y luego vamos a ver por qué. Hay una serie de puntos en los que el viento se acelera y no lo podemos explicar por los efectos térmicos, ¿vale? Por las brisas. ¿Por qué ocurren? Ocurren por la orografía, ¿vale? Y aquí hay una animación que se ve muy bien. Cuando el viento se aproxima a un obstáculo, se frena, digamos, y cuando lo pasa, se acelera, ¿vale? Esto ocurre en Gran Canaria, concretamente en estas dos zonas, la zona de Pozo Izquierdo y de Vargas, que si lo vemos desde arriba, este es el aeropuerto, estamos viéndolo desde el sur, digamos, ¿vale? Y pasa algo parecido. El alisio viene de aquí, se frena
antes de llegar a esta montaña, que es la montaña de Gando, se acelera en esta zona, se frena al llegar aquí y otra vez se acelera aquí. Cuando los aviones están haciendo la aproximación, este tipo de efectos lo notan y por tanto hay cizalladura. El viento va cambiando, ¿vale? Así que en el caso de Tenerife Sur, a modo de resumen, tenemos un wind shear persistente por encontrarse en la zona de cambio de viento, digamos, ¿vale? Y en Gran Canaria, perdón, tenemos una cizalladura que tiene más que ver con esos elementos locales, ¿vale? Mención especial al Aeroclub también de Gran Canaria, que al estar situado, el aeropuerto de Gran Canaria está aquí, y este es el Aeroclub. La línea de corte sí suele estar muy en las inmediaciones del Aeroclub, que es un sitio donde van aficionados, ¿vale? Y ahí sí que nota mucho la cizalladura, con una situación muy similar a la que vive Tenerife Sur, ¿vale? En ese sentido, los datos andar serían clave, ¿vale?, para poder monitorizar la situación en tiempo real de lo que está pasando con información meteo desde los aviones. Y por otro lado tenemos lo que ya había comentado, los entornos convectivos. Paso muy rápido, ¿vale? Tenemos vaguadas, danas y ciclones subtropicales y todos sus efectos los podemos englobar dentro de una serie de, digamos, de situaciones que se parecen mucho, ¿vale? Generan tormentas aisladas que por su posición se suelen desplazar de oeste a este, ¿vale? Suelen afectar más a las vertientes expuestas, pero a veces, a sotavento de las vertientes, se anclan en ciertas zonas y se van regenerando, ¿vale? Son unos núcleos que se regeneran casi sin desplazamiento y pueden causar muchos problemas. Eso pasó concretamente en Gran Canaria el 28 de febrero de este año, que se formó una especie de baja presión y veis aquí la intensidad del viento muy intensa justo en la zona del aeropuerto, ¿vale? Este día hubo 21 frustradas. Entonces son situaciones menos frecuentes, pero cuando se dan son de muchísimo impacto, ¿vale? Las herramientas que tenemos es, por un lado, la detección del aparato eléctrico, imágenes por satélite y también es interesante los modelos de alta resolución, ¿vale?, que nos muestran presión más viento para poder predecirlo. Voy rápido porque voy mal de tiempo. ¿Cuánto es favorable es cada escenario? Pues en el caso de Tenerife Sur es el peor de todos por esa aceleración del viento que es muy eficiente, ¿vale? Y que siempre nos coloca la línea de corte sobre el aeropuerto, ¿vale? Si veis, hay una clara correlación en la temporada de verano, cuando el alisio sopla más fuerte, la inversión térmica es muy fuerte y el flujo está comprimido, pero ocurren durante todo el año, ¿veis? Por ejemplo, este año, que está habiendo muy poco alisio en los meses de abril y mayo, cuando lo debería haber habido, pues está siendo una temporada flojita, ¿vale? Pero en general el alisio, como hemos dicho, funciona aquí casi el 80% del tiempo y eso implica cizalladura en Tenerife Sur. Cuando este wind shear es muy intenso, pasamos de, digamos, un wind shear moderado a frustradas, ¿vale? Cuando el viento es muy intenso. Y, por supuesto, también en entornos convectivos que se quedan anclados en la zona del aeropuerto. Esto es una gráfica con los mensajes ATIS en Gran Canaria. Y, como vemos, ahí está más asociado a la inversión térmica y un viento que viene más del norte. Por eso la temporada alta, digamos, con frustradas y cizalladura no es el verano, sino es la primavera, otoño e invierno, ¿vale? Este es un histórico de frustradas en Gran Canaria. Como vemos, hay muchísima dispersión, ¿vale? No está asociado a la época de verano, sino al revés. Y bueno, esto es un ejemplo que os quería poner del mismo día que hubo 21 frustradas en Gran Canaria y aquí no hubo ninguna, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque el viento era muy intenso, la línea de corte no estaba sobre el aeropuerto, ¿vale? Entonces, a pesar de haber un viento muy intenso, si el cambio no ocurre sobre el aeropuerto, no suele haber frustradas, ¿vale? Y ya nada, para terminar, la cizalladura, bueno, hay varias formas de abordarlo, ¿vale? Suele quedar fuera de los productos habituales de predicción. Los ensayos experimentales, como el que os he mostrado en Gran Canaria, de alta resolución, suele dar unos resultados interesantes y los meteogramas suelen ser muy interesantes para nosotros para visualizar dónde va a haber cizalladura. Se ve muy claramente donde hay una dispersión muy grande de la dirección del viento, ¿vale? Dos escenarios, por un lado el alisio potenciado en Tenerife con una línea de convergencia que no es estática y que se da en cualquier época, ¿vale? Lo que comentamos antes de la línea móvil y que va cambiando en las distintas horas del día.
En Gran Canaria está asociado con la inversión y con un viento más del norte. Fijaos que cuando la inversión está baja el viento no es capaz de superar el obstáculo orográfico, pero cuando está alta sí. Y hay una zona aquí muy clara de cizalladura, ¿vale? Y por otro lado, los entornos convectivos, que como ya he dicho, afectan por igual, ¿vale? Cuando se anclan cuando quedan anclados ciertos núcleos, ¿vale? Y se van regenerando en los entornos del aeropuerto. Suelen darse menos, pero cuando se dan tienen un impacto muy grande, ¿vale? Y por mi parte nada más. Esto es todo lo que quería contaros. Llevaba 15 minutos, así que...